Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros realmente debe de ser un privilegio el estar en una comunión íntima y personal con el Señor a través de su bendita palabra. En esta noche vamos a tratar ya de lleno acerca de la guerra espiritual que está la iglesia, enfrentándose con fuerza maligna. Quizás tú, mi amado hermano, hermana, estés sufriendo una crisis que ha pasado en tu vida. Puede ser una enfermedad, la falta de estabilidad laboral, la estabilidad económica, problemas familiares. No debes preocuparte, porque todo tiene solución. Y el enemigo va a usar todos los problemas para cargarte. Sencillamente, en esta noche vamos a desarrollar este tema. Pero tenemos que limpiarnos de toda contaminación, de toda impureza, de todo pecado. La Biblia dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Inclinamos nuestro rostro, vamos a pedirle a nuestro gran Dios, Rey y Señor, que nos bendiga con su palabra en esta noche. Soberano Dios, Padre Celestial, Señor del universo. De usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Muchísimas gracias, porque usted es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro escondedero contra el turbión. Estamos atravesando días muy difíciles. Hay muchos hermanos, Dios, que trabajan diariamente para llevar el pan. Pero hoy, por esta crisis sanitaria, están en casa, no pueden salir y no tienen un pan que llevar a sus hijos. Muchos pierden su trabajo. A otros les suspende por 3 meses. Pero yo sé, Señor, como siempre hemos estado hablando y siempre tu siervo lo ha predicado. Cuando venga esos tiempos difíciles, como dice, en tiempos difíciles, cuando venga el colapso financiero, cuando venga una situación muy caótica, no serás avergonzados. En días de hambre comerás con hartura. También para tus hijos vas a decir, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted está con nosotros, mi Dios y Rey. Estamos pasando este terreno valle de sombra de muerte. Usted es el Señor de la vida, el Señor de la muerte. Usted nos protege, usted nos guarda en completa paz. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Por favor, protege a tu pueblo del COVID-19. Estamos prácticamente por esta pandemia, esta plaga, completamente desamparados. Pero en su gracia y por fe creemos que usted nos esconde contra el turbión. Estamos en tu santuario escondido, porque usted nos guarda en completa paz. Tu pueblo te adora, te alaba. Bendice tu grande nombre. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, bendito Dios. Bendícenos de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un comentario y creo que esto te va a ayudar bastante. Porque siempre te vas a hacer una pregunta. Si Dios Jesucristo ya venció
a Satanás, a sus demonios, en la cruz del Calvario, la guerra total debe haber terminado, debe haber acabado. Por supuesto que Cristo ya venció a Satanás, ya lo derrotó completamente en la cruz del Calvario. Pero tengamos presente lo siguiente: Dios pudo encerrar a sus enemigos en las prisiones del abismo, pero no lo hizo. ¿Por qué? La iglesia, como coheredera del reino de Dios, tenía que ser preparada para su regio cargo real. Para ello tiene que aprender el arte de la guerra espiritual. Esa es la razón, el por qué no encerró a los demonios. Más bien lo va a usar para adiestrar a su cuerpo en la técnica para vencer por medio del aprendizaje. Y vamos a leer la palabra de Dios, porque somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Nacimos para reinar. Nacimos para estar con Cristo, colocados en Cristo, para regir este mundo caótico. Pero ¿quiénes estarán con el Señor? Los vencedores. Y tú tienes que descubrir que la iglesia de Jesucristo está luchando en su nivel estratégico de la más alta. Y voy a revelarte a través de la palabra para que tú vayas ubicándote, vayas descubriendo primeramente quiénes somos. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, vamos a ubicarnos el versículo 2a y 3a. 1 Corintios capítulo 6, 2a y 3a. En la versión nueva, versión internacional dice, ¿no? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Note bien, vamos a juzgar al mundo. En la parte 3, la primera parte dice, ¿no sabe que aún a los ángeles los juzgaremos? Por supuesto que son ángeles caídos. La iglesia lo va a juzgar al mundo, a los paganos, y también va a juzgar a los demonios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Es importante que vayas tomando nota, vayas escribiendo al menos estos pasajes para que lo medites en tu casa. 2 Timoteo 2:12 dice así: si resistimos, también reinaremos con él. También reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. De ahí que la Escritura dice, también reinaremos con él. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 26-27. Ubiquémonos, Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Capítulo 2, versículos 26-27. Al que salga vencedor, versículo 26, y cumpla mi voluntad hasta el fin. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. Por supuesto que esto en el milenio, los creyentes, la iglesia, estarán pues gobernando sobre las naciones. Por eso dice, al que salga vencedor, no los perdedores, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Te va a dar autoridad. En Apocalipsis 3, 21, 22. Apocalipsis 3, 21 y 22. Al que salga vencedor, note esa palabra, vencedor, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Qué precioso, ¿verdad? Sentarse en el trono con Cristo es una bendición grande. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Note el versículo 22. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje a las iglesias. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículos 9 y 10. Ya lo tiene, muy bien. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino de la realeza. Los hiciste sacerdote, real sacerdocio, al servicio de nuestro Dios. ¿Y qué dice al final? Y reinarán sobre la tierra. La iglesia, el cuerpo de Cristo, fuimos creados por Dios para reinar, para estar en autoridad, para estar sentado en tronos. Pero Dios te va a capacitar, te va a preparar para el aprendizaje, para la técnica de vencer. Tú no debes de tener amargura, resentimiento. Hay personas que me cuentan, ¿no?, su familia, no sé qué tiene mi hermano, mi esposo, mi esposa, con ser pastor. Algo tiene él. Yo le digo: hermana, no te preocupes. Ese algo y ese alguien es el demonio. ¿Por qué? Porque Dios me pone como pastor. Y el enemigo quiere tumbar al pastor. Como dice la Escritura: heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas. Las ovejas deben obedecer al pastor. Deben estar orando unos a otros. Hoy especialmente, escuche bien, en esta crisis sanitaria. Yo ya tengo ya como cerca de mes y medio prácticamente, que no lo vemos, no lo veo. Pero estoy orando por ti. En la cuarta vigilia y durante el día estoy orando por ti, para que Dios guarde tu estabilidad económica, guarde del contagio del COVID-19, para que haya estabilidad emocional, mental en tu hogar, para que haya felicidad. Si en caso, escuche bien, en caso, ¿no?, se aprovecha de esta situación las empresas y te dice: ya no vas a trabajar, no te preocupes. Eso es la idea del hombre. Pero Dios tiene otros planes para ti. Confía en el Señor. Y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tu confianza es el Señor. Naciste para reinar. Naciste para tener autoridad. Naciste para ser el portador no solamente de la gloria, no solamente de la voluntad, de la honra de Dios, también para vivir con Dios en tu caminar diario, viviendo su voluntad en todo momento, la voluntad de Dios. No te olvides que cuando uno vive la voluntad de Dios, Dios te llena de vida, de su presencia. Pase lo que pase con tu vida, no te preocupes, el Señor está contigo. Amén, el Señor está contigo. En Apocalipsis capítulo 21, mire, ya un capítulo antes del final, dice versículo 7, ubícate, 21:7. El que salga vencedor, mira, sigue los vencedores, heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Sabes lo que es ser herederos de cielos nuevos y tierra nueva? Eres, como dice el dicho ahí, en el pueblo, ¿no? O sea que ustedes son los nuevos pitucos del universo. Sí lo somos. Pero somos de Dios, porque Dios tiene todo bajo control. Y te invita a ti para que tú participes de su gloria, de su honra, de su santidad. Pero tú tienes que ser un vencedor, que viva la excelencia, no un mediocre, no un perdedor. Tú debes de estar, escúcheme bien, luchando y luchando. Y el Señor te va a dar la victoria, te va a dar la gracia, el poder. El hombre puede hacer muchas cosas. Te puede decir, el médico puede decir: tú estás enfermo. Tu empleador te puede decir: hasta aquí nomás. Pero no te olvides, aún
tus cabellos están contados, porque Dios hará su voluntad en ti. Confía en Dios, Él hará, y Él te va a bendecir abundantemente. ¿Crees tú que en esta crisis sanitaria Él no nos está hablando? Por supuesto que sí. Mire, ahora tenemos tiempo para estar con las esposas, con el esposo, con los hijos, las hijas, para estar con los nietos, para estar con la familia en general. Antes no teníamos tiempo. Salíamos y regresábamos tarde. Muchos padres de familia, cuando venían a su casa, los hijos estaban durmiendo. Pero ahora, esta crisis sanitaria nos une para tener una bendición. Pero Dios va a proveerte. Como dice, en tiempos difíciles no serás avergonzado. Yo siempre te he dicho, se nos acerca el día negro, el día malo. Se nos acerca el colapso financiero nunca jamás visto en toda la historia de la humanidad. Si tú confías en Dios, Él hará. Él te va a sacar de la vergüenza. No vas a ser avergonzado. No te vas a morir de hambre. Escucha bien. Él va a estar contigo, donde quiera que vaya. No te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Ahora vamos a centrar en la victoria y desafío de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Observe bien esta gran guerra que sucede en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 al 10. Hay que ver, ¿no? O sea, algunos dicen, no, estas luchas son de los ángeles, ¿no? Con los demonios, no tiene nada que ver conmigo. Tiene mucho que ver contigo. Ya lo vamos a descubrir. Versículo 7, capítulo 12, Apocalipsis. Se desató entonces una guerra en el cielo. En el cielo una guerra. Tú pensabas que la guerra solamente era en la tierra. No, en el cielo también hay guerra. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente. Pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Versículo 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Es un mentiroso, calumniador, injuriador, engaña al mundo entero. Haz un buen uso de tu lengua, cuidado con estar hablando mal del siervo, de la iglesia, de los líderes, de tu familia. Ten cuidado. Pues engaña al mundo. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. ¿Dónde está? Aquí en la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado la autoridad de su Cristo. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Mire, el acusador de nuestros hermanos. Está en guerra la iglesia de los hermanos. El que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Es un fiscal que habla, acusa. Cuando duerme, cuando te levantas, en tu trabajo, cuando estés en la calle, en todo lugar donde te encuentres, siempre va a hablar. Es lo único que sabe hacer el calumniador. La victoria del arcángel Miguel y sus ángeles es aplastante sobre Satanás y sus demonios. El enemigo vencido es arrojado al planeta Tierra. Entonces, el área de jurisdicción geográfica, donde continuará la guerra espiritual, será la Tierra y no en otro lugar. Olvídate, hay personas que dicen, no, en Nibiru, en Júpiter, en tal planeta, no. La guerra se va a centrar en el planeta Tierra, no en otro lugar. Guerra espiritual del acusador contra los hermanos. Vamos a ver. Esta bestia y sus secuaces utilizará como armas precisamente las obras de la carne. No estés buscando al maligno en otro lugar. No solamente está en idolatría, brujería, hechicería, también está en el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, la codicia, la avaricia. Va a estar
va a usar esta obra de la carne para tumbarte, para destruirte, para que tú pierdas tu comunión con Dios. Tenemos que ser muy precisos en esta guerra y qué armas espirituales usamos frente al enemigo. Tú tienes que ser muy preciso. La estrategia. El apóstol Pablo nos revela cómo debemos enfrentarnos con ello. Pablo te va a revelar. Y que de ninguna manera tenemos que usar armas humanas, ya que son inservibles. Venía un hermano, un padre de familia, me decía, pastor, ¿no? A los especialistas, como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Yo le decía lo siguiente. Mire, escuche bien, decía yo. Nos enfrentamos en una lucha espiritual. En una guerra total, sin cuartel. El enemigo te va a atacar con todo. En 2 Corintios, capítulo 10, ubiquémonos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tiene? 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Lee la Biblia, las Escrituras te va a hablar y te va a salvar. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. No es con misiles, con bombas. Tampoco son con armas. No es así. Las armas con que luchamos no son del mundo. No son humanas. Sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza. Una fortaleza, ya te he dicho, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Son fortalezas. Pero esta fortaleza, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, se debe de usar arma divina, no humanas, porque el enemigo te conoce bien. Tú y yo tenemos naturaleza pecaminosa. Nuestra mente es de un ser caído. Nuestras emociones de un ser caído. Nuestra habla de un ser caído. Es decir, vivimos en una naturaleza pecaminosa. De ahí en adelante el Espíritu Santo nos va enseñando una dependencia completa hacia la persona del Espíritu Santo. Venía un joven que me decía, pastor, mi padre ya no quiere que venga a la iglesia. Yo le he confesado que tengo adicción a la pornografía, adicción a la masturbación. Y me va a llevar a un especialista, a un terapeuta familiar. Lo dejé de ver medio año. ¿Y sabe lo que hizo este tipo? Este psicólogo, llámese así. Le invitó a ver pornografía. Dice que ese modo es algo natural. Somos humanos. Es nuestro vivir. Pero no se da cuenta de que Dios está en contra de la inmoralidad sexual. Cuando un terapeuta, sea psicólogo o psiquiatra, mira, yo respeto a los psicólogos, a los psiquiatras, respeto a los terapeutas familiares. Pero hay cosas que ellos no lo van a solucionar. ¿Por qué no lo va a solucionar? Porque hay fuerza maligna operando. Además, el apóstol Pablo en Efesios dice, ¿no?, que el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Opera para destruir, para matar, para desquiciarlo, para alienar su mente, su corazón, para apartarlo de Dios, apartarlo de la iglesia, para que viva con estrés, con pánico, con soledad, etc. De ahí que dice, destruimos argumentos, es decir, pensamiento, mente. Entonces, mira, desde que somos niños, ¿no? Hemos estudiado inicial, primaria, después secundaria. Uno va a las universidades o institutos superiores o cualquier profesión. Mira, Dios respeta al carpintero, al gafitero, a lo que le gusta la gastronomía, a la secretaria. Toda profesión es buena, pero toda profesión sencillamente sirve para que tú comas, nada más. Pero nunca jamás te olvides que nuestra mente ha sido programado. Cuando hemos recibido a Cristo, recién comenzamos a descubrir
ese menestrón en nuestra mente. Y vamos a tener lucha, vamos a tener problemas. De ahí que hay que llevar toda mente, todo pensamiento, imaginaciones, ideas hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Él nos va a ayudar para que tengamos la mente de Cristo. Y toda altivez, el orgullo, la vanagloria, la altanería, el ser humano muy orgulloso, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Cristo, que se someta a Cristo. En Efesios 4:27 dice, ni den cabida al diablo. Es decir, ni den lugar al diablo. La palabra lugar en el griego es topografía, topos, un espacio. Mire, ¿por qué un espacio? Topografía. El topógrafo tiene como profesión, ellos diseñan cómo se va a hacer una universidad, una urbanización nueva, las pistas, las veredas. El topógrafo ve todo eso. Entonces, el maligno, cuando tú pecas, vamos a suponer, amargura, ya, la amargura. Entonces, tú vas a ceder terreno al maligno. En ese terreno que tú has cedido al diablo por la amargura, el diablo va a levantar, el demonio va a levantar una tremenda fortaleza, un castillo grande con muchas habitaciones. En esas habitaciones va a vivir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, fantasías sexuales, enamoramiento indebido, odio, venganza, amor al dinero, codicia, avaricia, todo va a estar viviendo ahí adentro. La única manera de destruir esa fortaleza, ese terreno que tú has cedido, es facultad de Dios recuperar terreno. Y es facultad tuya destruir fortaleza, porque tú tienes que arrepentirte, renunciar a todo pecado, iniquidad, maldad. Cuando Jesucristo recupera el terreno, destruye todo el castillo, toda la fortaleza. Todo lo destruye. Entonces, es ahí donde tú quedas libre. Porque mientras se mantenga la fortaleza, mientras se mantenga, ¿no?, ese castillo fuerte, el diablo va a vivir en ese castillo. Pero si Cristo lo desaloja, entonces tú eres libre. Y conoceréis la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. De ahí que en Efesios 6:10, la palabra de Dios dice así, vamos a leerlo. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es la lucha que tenemos, ¿ah? Ya. Y la palabra del Señor dice así, ¿no? Lo siguiente. Por tanto, versículo 13, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El día malo es cuando tú caes en adulterio. El día malo es cuando tu empresa fracasa. El día malo es cuando te despide de tu trabajo. El día malo es cuando tu matrimonio se destruye. Pero si tú estás vestido con toda la armadura de Dios, tú vas a resistir ese día malo. No te preocupes, el Señor está contigo. Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Nunca te desesperes, nunca te estreses, nunca te llenes de pánico. Él te va a cuidar. No te dejaré ni te abandonaré. Y sigue diciendo la palabra. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y conoceréis la verdad os hará libre, ¿no? Protegidos por la coraza de justicia y calzado con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas, los dardos de fuego del maligno. Esas flechas encendidas son las acusaciones satánicas, son el acoso, te presiona a la codicia, la avaricia, amor al dinero, para que cometa adulterio, pornografía, etc.
De ahí que el 17, tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Ahora es momento de hacer todo esto. Hay que perseverar en oración. Hay que orar los unos por los otros. Si usted tiene un problema, llame a su líder. Comuníquele, no tenga vergüenza. Sea el problema que sea, búscate un amigo a quien tú puedas descargar tus cargas, tus problemas, tus luchas, tus necesidades. Y junto en oración, Dios te va a dar una salida, una solución. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, observen versículos 2 y 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Ya lo tienes, 1 de Tesalonicenses. Muy bien, capítulo 4, versículo 2. Ustedes saben cuáles son las instrucciones. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Mira, la instrucción lo dio el Señor Jesucristo para su pueblo. ¿Cuál es esa instrucción? La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santificados. Y que se aparten de la inmoralidad sexual. Que se aparten de la inmoralidad sexual. El enemigo te va a bombardear con adulterio, fornicación, fantasías sexuales, pornografía en general, para que tú veas pornografía, una serie de cosas. Es la inmoralidad sexual. Pero Dios quiere que tú seas un vencedor, una persona santa. Si eres casado, ama a tu esposo, ama a tu esposa. Hay que ser leal, íntegro, transparente. Si tú no eres vencedor, vas a terminar en el infierno. Nuestros enemigos son seres espirituales de maldad. Nuestros enemigos son seres espirituales de maldad. Y no existe armas humanas que pueda dañarlo. No existe armas humanas que pueda dañar. Tú no lo vas a tirar una bomba, un misil. Escúcheme bien. Pero sí hay una arma poderosa, invencible, que los hará trizas. Y está registrado precisamente en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo podemos usar esta arma? ¿Cómo lo vamos a usar? Como hemos visto ya, no hay arma física que pueda dañarlo. No hay arma física. Olvídate del armamento físico. Olvídate del psicólogo, del terapeuta familiar, del psiquiatra, salvo que sean cristianos, que sean creyentes, pero que conozcan, escuche bien, lo que es la lucha espiritual. Pero si son carnales, te va a hablar filosofía, lógica, entonces ten cuidado con ellos. Ten cuidado con ellos. Como hemos visto, ya no hay armas físicas que pueden dañarlos, pero sí hay un modo de hacerlo, y es mediante un ataque verbal. ¿Qué dije? Un ataque verbal. Es la palabra declarada directamente a estas fuerzas malignas en el nombre del Señor Jesucristo. A esto se le conoce como la oración de autoridad. Mire, Apocalipsis 10, la parte B, versículo 11, vamos a leerlo todo junto, ¿ya? 12, Apocalipsis 12, 10b dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, no para, acusa de día y de noche. Y ellos lo han vencido, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Vamos a ver la victoria completa sobre el acusador de nuestros hermanos. Vamos a ver cómo se vence. El acusador de nuestros hermanos acusa de día y de noche, y no para de acusar delante de nuestro Dios, y lo hace de modo continuo. Su acusación va directamente a tu conciencia. Su acusación va directamente a tu conciencia, va directamente a tu mente. A tu conciencia y a tu mente va directamente. La acusación del acusador a la conciencia y a su mente actúa directamente sobre el pecado.
La acusación del acusador a la conciencia y a su mente actúa directamente sobre el pecado. Ponga atención, ¿eh? Por ejemplo, miren, vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 5, 19 al 21. Ya lo tienen, Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidia, borracheras y orgías, y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú analizas bien estos pasajes que hemos leído, en algunos de ellos, sencillamente vas a estar descalificado para el reino de Dios y su justicia. Hay personas que viven llenos de amargura, de odio, de resentimiento o de codicia, avaricia, amor al dinero, o viven con fantasías sexuales, enamoramientos indebidos, etc. El acusador de los hermanos toma uno o dos de los pecados mencionados y sobre esta base ataca a la conciencia. Sobre esta base ataca a la conciencia y en la mente de los hermanos de modo continuo, de día y de noche. Y de esta manera la persona afectada queda atrapada por el acusador y por su pecado no arrepentido ni confesado a Dios. Un hermano me decía, pastor, cuando estoy en la cama, tengo una tremenda opresión oculta. Se llena mi mente, mi corazón de inmoralidades sexuales, de fantasías sexuales. Mire, a veces estoy hasta altas horas de la noche. No sé qué hacer. Estoy sufriendo. Por favor, ayúdame. Necesito su ayuda. Vamos a ver la victoria sobre el acusador. Si tú no pones atención, nunca vas a ganar. En Apocalipsis 12, 10b, 11 hemos leído, ¿no? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. El acusador siempre va a presionar. Escucha bien, ¿eh? El acusador siempre va a presionar a los hermanos con sus acusaciones en la conciencia y en su mente. Así como el acusador acusa de día y de noche delante de nuestro Dios a los hermanos, entonces también nosotros debemos declarar continuamente el texto Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto es lo que hace el hermano. Mire, escuche bien. Debe de hacer inmediatamente cuando es atacado por el acusador. Por ejemplo, le decía yo al hermano, tú estás en tu cama, muy bien. Cuando viene un enamoramiento indebido, ahí está tu esposa, ya. Un enamoramiento. Apenas venga eso, inmediatamente tú declara. Para de hacer todo, para todo. Y declara. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron su vida hasta la muerte. Estos textos bíblicos, que la espada del Espíritu, la palabra, va directamente a la conciencia, va directamente a tu mente y va mermando, lo va aguijoneando a la fuerza maligna, lo va atacando, pero con todo. El hermano debe hacer inmediatamente cuando es atacado por el acusador, expresarlo con la firmeza y la seguridad en la fe de que tenemos en el Señor Jesucristo.
Él está a tu lado y repetirlo continuamente. No pares. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. No debe parar en declarar el pasaje sagrado hasta quedar libre de toda opresión oculta y del poder del acusador. No existe otro medio, no existe otro método para vencer al acusador. Nunca te olvides, escuche bien, declara, porque el acusador siempre te acusa, va a hablar. Él es el autor intelectual, te pone a la hermana o a la mujer que a ti te gusta. Y lo hace de modo continuo, te bombardea. Minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, hasta no duermes. Y te va atacando. Pero tú, a veces, nada saca dándote vuelta a la cama, caminándote, bañándote, no. Ni el agua, ni la ducha de agua fría te va a solucionar. Declara. Y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Esa palabra, ese texto va directamente a tu conciencia, va directamente a tu mente, y no pares de declarar, de expresar este texto bíblico hasta que baje. Toda la presión va bajando. Y después vas a tener paz. Escúchame bien. Te vas a llenar de alegría, de gozo. No vas a sentir nada. Porque el acusador, ¿no? Como dice el escritor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Después de la victoria de Miguel y sus ángeles sobre el dragón, no te olvides, después de la victoria de Miguel sobre el dragón, Satanás, este diablo serpiente antigua, que fue arrojado a la tierra, y así la guerra espiritual continúa, como veo registrado en el libro de Apocalipsis. No es todo a pensar que una vez que lo desaloja del cielo, lo tira a la tierra, lo arroja a la tierra, ¿no? Ahí terminó todo, ¿no? Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque ha descendido el diablo, todos sus secuaces, con gran ira, para matarte, para destruirte, y no va a parar. Pero hoy la iglesia no debe de permanecer dormida. No te debe de cruzar de brazos, escúcheme bien. La iglesia, sencillamente, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Las actividades está bien, porque por medio de las actividades uno va trabajando, ¿verdad? Pero las actividades no deben de quitarte tu vida privada de oración. Si tú tienes una vida privada de oración, en la cuarta vigilia, puedes orar de las 3 o 4 o 5 de la mañana ante el Señor, a sola con Dios, vas a obtener una tremenda victoria. Pero si tú te levantas a las 7, 8, 9 de la mañana, vas a ser una persona derrotada, una persona vencida. Mira, compara tú las iglesias de antes de Apocalipsis y después de Apocalipsis. Compara cómo la iglesia de Apocalipsis, cómo el Señor Jesucristo selecciona 7 iglesias que hoy es la Turquía actual, la moderna Turquía. Antes estaba ya en la misma Turquía, pero no, ya no es como ahora, porque esas iglesias ya no existen. Estas iglesias que Cristo venció, ¿no? La iglesia venció. Mira la advertencia seria que hace. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2. Ya está en Apocalipsis 2, ya muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver los versículos 7, 11, 17, 26, 29. Dice, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciera, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Estás observando? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciera. Son principios que tú tienes que ir acostumbrándote.
El versículo número 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sigue el principio, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Grábate, una iglesia vencedora, no estresada, no con pánico, con soledad, no una iglesia solitaria, sino una iglesia completamente poderosa en la palabra de Dios, en la oración y en la fe. Una iglesia que vive la comunión íntima y personal con su Señor. Sabe lo que es la lucha, la batalla. De ahí que el versículo 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué dice el 29? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si vamos nosotros a Apocalipsis capítulo número 3, Apocalipsis 3, versículos 5, 6, dice así. 3, 5, 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Cuando estemos en el cielo, vamos a vestir un traje de lino blanco, ¿no? Con un traje hermoso. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 12. Al que venciere, otra vez, venciera esa palabra. Yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nuevo nombre. Versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si tú ves el versículo 21, al que venciere, otra vez, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al final, el capítulo 21, versículo 7, es el penúltimo libro de la Biblia, Apocalipsis, perdón, el penúltimo capítulo del Apocalipsis, 21:7, el que venciere heredará todas las cosas. Ahí está cielo nuevo y tierra nueva. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es una iglesia vencedora. ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Uno cree que ser un vencedor es hacer buenas actividades, hacer buenas cosas, buen ministerio, etc. No, escúchame bien. Las actividades están bien, el ministerio está bien. Pero si tú no eres una persona de oración, el maligno te deshace todas tus actividades y todo tu ministerio. La oración mueve el corazón de Dios. La oración mueve la mano de Dios. La oración mueve la voluntad de Dios. Me contaba un hermano lo siguiente, pastor me decía, quiero estudiar y quiero tener una maestría, etc. Pero voy a lanzarme porque tengo buen sueldo y si lo hago ya no voy a tener ese sueldo y voy a vivir con lo que mi esposa me apoya. Y yo le dije, si está en la voluntad de Dios y tú tienes fe, porque la fe es el don del Espíritu, es el fruto del Espíritu, entonces lánzate. Y el hermano tenía una tremenda convicción y se lanzó. En poco tiempo me llama, me dice, pastor, estoy trabajando en una empresa, en mi carrera, en mi profesión, y gano más de la empresa anterior.
Y yo sé que ese hombre es un hombre de oración. Es un hombre de fe, igual que su esposa. Y cuando una persona es hombre de oración, como Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Yo siempre le he dicho a muchos, deja las actividades, eres como Marta. Señor, dile a María que me iba a hacer esto, lo otro y lo aquello. María estaba a los pies del Señor. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tantas cosas estás haciendo. María escogió la mejor, estar a los pies de Cristo. Jesús siempre estaba en la oración, siempre en la comunión con su Padre. Y siempre Él andaba en la voluntad de Dios. Él decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hoy vivimos con líderes que ni tienen actitud, ni tienen aptitud, aptitud. No hay liderazgo. Hoy se descubre, escuche bien, hoy se descubre, cuando ya todo está paralizado, ya las iglesias prácticamente no hay servicio, por la pandemia. Entonces ahí se va a ver el trabajo. Ahí se va a ver el trabajo. Ahí se ve el liderazgo. Hay líderes, escuche bien, que fueron formados desde niños, de adolescentes, jóvenes. Y son ellos los que están sosteniendo la obra. Y son ellos los que están saliendo hacia adelante. Son ellos. Mire, yo conozco muchos hermanos que pasan una tremenda necesidad. De verdad, tremenda necesidad. La falta de medicina, de alimentos. No puede salir. No puede salir. Yo le hacía un desafío. No puede ser. Teniendo un movimiento de cerca de 200 personas entre iglesia y célula en 5 cultos. ¿Cómo la ayuda social al mes una sola vez? 9 kilos, 10 kilos o 12 kilos. Ya no hay más. Entonces, si no somos amorosos en la ayuda social con los hermanos, entonces, ¿cómo vamos a ser amorosos con los demás de afuera? Mire, la iglesia tiene que ser un ente de bendición para los mundanos. Un ente de bendición. Porque si la iglesia no somos de bendiciones, no somos de bendición para afuera, entonces no somos nada. Y uno lo descubre. Hoy parece la iglesia un circuito cerrado. La misma cara, la misma persona. Hasta uno ya se sabe en dónde se va a sentar. Pero escúchame bien. Dios te ha llamado a ti para que tú evangelices. Vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Quiero darte 2 pasajes. 2 pasajes que vamos a leer. 2 pasajes. Mire. Vamos a ver lo que la Escritura dice, ¿no? En Segunda de Crónica. ¿No? Segunda de Crónica. Capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14 y 15. Antiguo Testamento, ¿no? Después de Reyes está. Ubícate. ¿Ya? Dice así. Si se humillare mi pueblo, Segunda de Crónica 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. No está hablando de actividad. Está hablando de oración. Mi casa será llamada casa de oración
para todas las naciones. Ubiquemos finalmente en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Capítulo 22. Ezequiel 22. Porque ya en el capítulo 3 habla, ¿no? El impío morirá por su pecado, por su maldad. Pero si tú no le amonestares de su mal camino, tú no le hablas, tú no le evangelizas. El impío muere por su pecado, pero la sangre del impío te lo va a derramar, te lo va a reclamar a ti. Pero si tú le amonestas, el impío muere por su pecado si no quiere arrepentirse. Tú habrás librado tu alma. ¿Me estás escuchando? Y en Ezequiel 22:30, ubícate 22:30, ¿qué dice la palabra? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dime, ¿quién va a estar intercediendo por la pandemia que estamos viviendo? COVID-19. Cada vez va subiendo más, va subiendo más. Ya algunos analistas hablan que se va a levantar el comercio después de esta quincena, ¿no?, de mayo, pero va a haber un rebrote, habla fuerte, entre noviembre y diciembre. Escúchame bien. Pero si hay una persona honesta, íntegro, transparente, que está delante del Señor orando, en todo tiempo, orando al Señor. Porque vivimos en un pueblo pecador, un pueblo que no le interesa a Dios, un pueblo realmente que recién está aprendiendo a decir Dios, porque le ha tocado. Ha paralizado Dios las industrias, el comercio, la banca, ha paralizado todo trabajo, para que ellos mediten y se den cuenta que ellos son la creación y Dios es el creador. Ahora tú recién te das cuenta. A lo mejor ni sabes lo que es orar. A lo mejor tú hacías oraciones flecha. A lo mejor tú hacías oraciones 7, 8, 9, 10 de la mañana. Quizás tú no sabías lo que es la oración de la cuarta vigilia. Y ahora, mire lo que está pasando. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiese de sus pecados, yo escucharé su oración, sanaré su tierra. Mis oídos estarán atentos a sus oraciones. Pero si tú no lo evangelizas, de nada saca tú, escúchame bien, estar visitando a creyentes que tienen 10, 15, 20 años. Ellos son creyentes, conocen la palabra. Pero hay personas que tú tienes que llevarlo a los pies de Cristo. Hoy se va descubriendo muchas cosas. Hoy se descubren muchas cosas. Entonces Dios nos está hablando a nosotros ahora, ¿verdad? Cambiemos nuestra actitud. Cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Es tiempo de orar. Es tiempo de evangelizar. Es tiempo de hacer oración. Inclina tu rostro y dile: amado Padre Celestial, usted me ha hablado ahora. Perdona mis pecados. Perdona mis debilidades, en palabras, pensamientos y hechos. Yo no he estado cumpliendo su voluntad. No he estado evangelizando. Me he estado entreteniendo, Señor, entre creyentes. Pero su palabra dice: vaya por el mundo, predique el evangelio, hagan discípulos. No sobre personas que ya están evangelizadas, que son discípulos ya. Hagan discípulos, dice la palabra. Entonces, yo estaré contigo. Uno tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de ser.
Si tú no conoces a Cristo, dile, Señor Jesucristo, perdóname por no conocerte. Perdóname, Dios, por no haber meditado en las Escrituras Sagradas. Perdóname por estar viviendo en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, en pornografía, en masturbación, fantasías sexuales. Perdóname, Dios, toda la inmoralidad sexual. Te prometo, Dios, buscar su voluntad, vivir su voluntad y apartarme de toda inmoralidad sexual. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Dile, Señor Jesucristo, perdona mis pecados, mis debilidades. Entre en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Gracias a Dios por la palabra. Gracias por todo. Ahora me dirijo a ti, mi amado hermano, tú que ya conoces la palabra. Dile, Señor Jesucristo, perdóname por no haber evangelizado haciendo discípulos, personas que no te conocen. Perdóname por no haber estado en la brecha para interceder por tu pueblo. El Perú necesita intercesores. Estamos sufriendo esta pandemia. Necesitamos, Dios, que usted nos ayude, nos bendiga y pare esta crisis sanitaria. Señor, por favor, tu mano sanadora. Soy consciente, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga somos nosotros curados. Gracias, Jesús, por la sanidad y gracias por todo. Señor Jesucristo, gracias porque usted me restaura, usted ya me ha hablado, usted me bendice grandemente. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas noches.